en esta tarde lluviosa. Bueno, vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. El día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias del Apocalipsis nos toca hablar de la iglesia de Esmirna. Así que prepara tu Biblia ahí y vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que sea la revelación de tu Espíritu Santo a través de tu palabra en nosotros, edificándonos, transformándonos, Señor, equipándonos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. La iglesia de Esmirna, amada familia en Cristo Jesús. Ese es el tema del día de hoy. Hemos estado viendo las 7 iglesias del Apocalipsis y bueno, hoy toca el turno a la iglesia o la carta a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver lo que nos enseña el Apocalipsis sobre la carta a Esmirna rápidamente. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de ustedes, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Entonces, eso es lo que dice el Apocalipsis a la carta de Esmirna. Amén. Y bueno, vamos a desarrollar este tema. Esmirna, amada familia, era la gran ciudad portuaria que debía su nombre a la fragancia y el perfume de la mirra. Esmirna es sinónimo de mirra, de ahí viene el nombre. Entonces, primeramente te comparto que Esmirna era una gran ciudad portuaria, tenía puerto, tenía comercio marítimo, ¿sí? Y al cual debía su nombre a la fragancia y el perfume de la mirra, muy utilizado en la época, la mirra como perfume, amén. Gloria al Señor. Mirra o Esmirna es un tipo de sufrimiento. Repite conmigo, mirra o Esmirna es un tipo de sufrimiento. Vamos a aprender hoy qué es lo que sucedía con esa iglesia, ¿verdad? Y que nosotros somos muy bendecidos por estar en este tiempo, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque no se compara lo que sufrió esta iglesia a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces, la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Cuando un familiar moría, una persona moría, la mirra se usaba para embalsamar como un perfume, para disminuir, ¿verdad?, esos olores de la putrefacción de los cuerpos. Entonces era mezclada como ungüento para embalsamar a los muertos y tipifica el sufrimiento de nuestro Señor por nuestros pecados, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando los reyes, ¿verdad?, visitaron al Señor Jesús cuando era un bebé, le regalaron mirra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un perfume caro de la época. Pero ahorita que estamos estudiando el tema, eso simboliza, ¿verdad?,
un sufrimiento de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. También te comparto en esta tarde que el nombre de esta ciudad y la iglesia en esa ciudad de Esmirna trae a la mente tribulación y persecución. Di conmigo, tribulación y persecución. ¿Cuál es la persecución? Cuando el evangelio es predicado, cuando la gente se va convirtiendo, cuando la gente se va afirmando, como mi hermano Carlos, entonces empieza a haber persecución, ¿verdad? El menor grado, el mayor grado, dependiendo del avivamiento que haya en el corazón de las personas, ¿sí? Pero también tribulación son adversidades fuertes que se tienen que atravesar como iglesia. Gloria al Señor. Entonces también simboliza eso el nombre de la ciudad de Esmirna. Amén. También te comparto a manera de introducción que esta es la iglesia de gran prueba y tribulación. Esta iglesia simboliza gran prueba, pero también gran tribulación. Repite conmigo, simboliza la iglesia de Esmirna gran prueba y gran tribulación. Dios les bendiga, bienvenidos. Esa es la iglesia de Esmirna. Ese es nuestro tema el día de hoy, en esta tarde. ¿Qué es lo que nos enseña el Apocalipsis, mi hermana Magdalena, Brian, Axel, sobre la iglesia de Esmirna descrita en el Apocalipsis? Bienvenidos. Amén. Muy bien, entonces esta iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis tipifica gran prueba y tribulación. Y como cristianos es necesario que nosotros escudriñemos el Apocalipsis, porque el tiempo está cerca del regreso de nuestro Señor Jesús. La ciudad de Esmirna, amada familia en Cristo, la ciudad de Esmirna es una de las ciudades antiguas verdaderamente grandiosas del mundo. Hasta donde se remonta la historia, había una ciudad localizada en Esmirna, ¿sí? Hoy en día es, con diferencia, la metrópolis más grande de Asia Menor. Es una gran ciudad. Tiene una población de más de 4 millones de personas y se le conoce actualmente como Izmir, la palabra turca para Esmirna. Entonces es una ciudad que actualmente se conoce como Izmir, la ciudad de Esmirna, donde se localizaba una de las iglesias que fundaron los apóstoles, ¿sí? Pero ahora está en Asia Menor. Bueno, siempre ha estado en Asia Menor, pero ahora corresponde a la nación de Turquía. Gloria a Dios, ahí está localizada Esmirna, que ahora es Izmir. Muy bien. Incluso en la actualidad de nuestros días, la mayoría de las 7 localizaciones de estas iglesias son solo ruinas. Aparecen en la Biblia, pero existieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día son solamente ruinas. Pero Esmirna o Izmir permanece como una de las principales ciudades de esa parte del mundo. Entonces la ciudad permanece como una ciudad principal en esa parte del mundo. Esmirna era una de las ciudades más orgullosas de toda Asia Menor de ese tiempo. Amén. Estaba orgullosa de ser la ciudad más hermosa, era una ciudad muy hermosa, y en especial de ser el centro de la adoración al César en la parte oriental del Imperio Romano. Entonces era una ciudad muy hermosa, pero se caracterizaba por ser el centro de la adoración al César en la parte oriental del Imperio Romano. El Imperio Romano se caracteriza, ¿verdad? Cuando los apóstoles fundan todas estas iglesias, se caracteriza por tener en sus provincias conquistadas mucha idolatría y también el culto al mismo César.
El César recibía culto como si fuera un dios, el hombre como si fuera un dios, ¿sí? Entonces Esmirna era una ciudad muy preciosa. ¿Pero por qué era muy preciosa? Porque la adornaron para hacer las festividades, para hacer el culto al emperador, al César. Por eso era una ciudad muy hermosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa hoy en la actualidad con Río de Janeiro? Es una ciudad muy hermosa que tiene mar, pero ¿qué se festeja ahí en Río de Janeiro? En Brasil, ¿saben qué se festeja? El carnaval. Sí, entonces Esmirna era una ciudad muy hermosa, pero ahí se festejaba el culto al César, al emperador. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Río de Janeiro, Brasil. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice este versículo. Estamos hablando sobre la iglesia del Apocalipsis de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 8. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para la ciudad de Esmirna, las cosas mundanas eran lo primero y lo postrero. Dios no era el supremo, ¿sí? Las cosas mundanas, era una ciudad donde había mucha idolatría. Para Esmirna, lo primero y lo postrero era la gloria de la cultura griega. Ellos eran humanistas. Ellos idolatraban la cultura griega, el humanismo, el conocimiento y la magnificencia de su bella ciudad. El humanismo, la cultura griega y la belleza de su ciudad. Eso era lo que ellos idolatraban o lo que ellos tenían de culto. Por eso estamos estudiando lo que dice el Apocalipsis a Esmirna, la iglesia de Esmirna de ese tiempo, que tiene un significado simbólico espiritual para nuestros días. Amén. Amén. Bueno, déjame seguirte compartiendo. La vida del pueblo de Esmirna, ¿cómo era la vida del pueblo de Esmirna? Vamos a describir un poco cómo era la vida del pueblo de Esmirna. La vida del pueblo de Esmirna estaba organizada en torno a programas culturales y concursos atléticos. Así como hoy en muchas naciones hay programas culturales, ¿verdad? Hay programas a lo largo del año donde se resalta la cultura de la ciudad, ¿verdad? Lo bella que es, conocer los malecones, conocer el mar, conocer la naturaleza, los lugares altos, los restaurantes. Todo eso es la cultura, ¿sí? De una ciudad. Entonces la vida del pueblo de Esmirna, donde se localizaba aquella iglesia antigua que nos habla el Apocalipsis, estaba organizada también con programas culturales y concursos atléticos, ¿sí? Hagan de cuenta maratones, concursos de deporte, atletismo, ¿sí? De ahí el origen de los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Entonces, esa era la organización de la ciudad de Esmirna. Era una ciudad bella, era una ciudad que tenía puertos, que tenía comercio marítimo, pero que había sido embellecida para tener este tipo de actividades, concursos atléticos, una organización cultural, un culto al emperador. Tenían una festividad específica, entre otras, para las deidades de ahí, del Imperio Romano, que era muy diverso, pero también para hacerle culto al hombre, al emperador como un dios. Esa era la ciudad de Esmirna, y ahí existió una iglesia, la cual está en el Apocalipsis. Gloria a su nombre. Entonces, estos concursos atléticos se celebraban en el gran anfiteatro, ahí donde se hacían, ¿verdad?,
las peleas de los gladiadores y todos esos donde estuvieron los mártires que fueron muertos por los leones y todo ello, cuando hubo la persecución, ahí en ese anfiteatro celebraban los Juegos Atléticos, y estos anfiteatros albergaban a 20,000 personas. Era un anfiteatro menor que el que existía en la ciudad de Éfeso. También hablamos ya de esa iglesia. Entonces, en torno a todo esto, la iglesia primitiva fue fundada, y la iglesia de Esmirna también. Amén. Bueno, vamos a continuar. También celebraban días de festivales y adoraban en hermosos templos. Sus templos eran hermosos, pero no eran templos para Dios, eran templos para los ídolos. Por eso la ciudad era tan hermosa, porque existían templos para ese tipo de adoración a los ídolos. Muy bien. En la iglesia de Esmirna era diferente a la ciudad de Esmirna. ¿A qué me refiero? A que la iglesia de nombre Esmirna era diferente a la ciudad de Esmirna, obviamente porque era cristiana. La única semejanza que tenía a la ciudad de Esmirna, familia en Cristo, era el nombre, porque ahí se fundó, pero nada que ver con la ciudad de Esmirna. Es como nosotros, ¿dónde estamos? En Tetela de Ocampo. ¿En qué estado? En Puebla. Pero nosotros nada que ver con la ciudad. ¿O sí? ¿O sí? Todavía festejamos el Día de Muertos, ¿todavía lo hacemos? No, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy, muy interesante, que solamente tenía el nombre de Esmirna, pero nada que ver con lo que hacían en la ciudad. ¿Sí? Muy bien, voy a continuar. La iglesia en Esmirna era diferente de la ciudad de Esmirna. La iglesia de Esmirna sufría tribulación y persecución. La iglesia de Esmirna era muy perseguida y era muy atribulada, tenía muchas adversidades y tenía persecución. Ya se darán una idea del por qué, ¿verdad? Era una iglesia pequeña, así como la de nosotros. Gloria a Dios. Hay 3 razones por las que esta amarga persecución era la suerte diaria en la vida de la pobre y humilde iglesia. Santo Dios. Número 1, la iglesia cristiana ahí estaba en el lugar de una muestra continua y espectacular de paganismo, de idolatría. La pequeña iglesia era escasa comparada con los maravillosos templos griegos. ¿Les suena? ¿Verdad? Era pequeña comparada con unos majestuosos templos de los ídolos. Era pequeña, era humilde. Amén. Si la gente hubiera estado dispuesta a tomar a su Salvador y ponerlo junto a Apolos, que era un dios de ellos, a ellos les hubieran recibido con toda alegría. Si ellos le hubieran dicho, ok, adoras a Dios, adoras a Jesús, bueno, pues ponlo al lado de nuestros ídolos, y entonces los hubieran recibido con mucha alegría. Pero ellos no lo hicieron, y eso les provocó tribulación y persecución. Amén. Pero eso era algo que los cristianos de Esmirna no iban a hacer. Vamos a continuar. Recordemos que la vida económica y social de las ciudades griegas estaba organizada alrededor de grupos. La economía y la sociedad de las ciudades griegas, que después fueron romanas, estaban organizadas alrededor de grupos. Repite conmigo, gremio. ¿Qué es un gremio? ¿Tú sabes qué es un gremio? ¿No? Bueno, un gremio es un grupo. Un grupo, por ejemplo, ahí en el comercio del día de hoy, que es el mercado, hay un gremio. El gremio de los
que venden en el mercado. Todos ellos pagan una cuota. ¿Para qué? Para que los dejen vender en el mercado. Así se organizaba económica y socialmente la ciudad de Esmirna, por grupos. Y entonces, como tú eras cristiano, había dificultades para pertenecer a uno de esos gremios. ¿Tú por qué crees? Porque eran diferentes a ellos. Ellos eran idólatras y los cristianos no. Entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el día de hoy tú no tienes impedimento en ir y poner un puesto allá, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Para pertenecer a uno de esos gremios o de esos grupos, tenías que cumplir esa forma de organización social que había en la ciudad. Muy bien, vamos a continuar. Cada hombre que trabajaba pertenecía a algún tipo de gremio, al que podríamos llamar una organización o sindicato, ¿verdad? Y cada gremio tenía cierto dios o diosa o patrón o patrona. Hoy en día esto sigue existiendo. Aquí lo tenemos, a veces desfilan los taxistas, el gremio de los taxistas. Y hay un ídolo o patrón que va delante de ellos. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien, pues eso era la forma de vida de Esmirna. Bueno, se apartaban días de festivales y adoración para estos gremios. Había días específicos para estos gremios, para sus festividades. Cuando los cristianos rehusaban participar de estas actividades, de inmediato los marcaban para la retribución. O sea, cuando ellos no participaban en esos gremios, en esas actividades, los marcaban para cobrarles impuestos. ¿Ok? El cristiano en Esmirna estaba particularmente solo y su fe lo apartaba del trabajo que le ayudaba a existir y a proveer su salario para su familia. Entonces era una situación muy difícil porque al no pertenecer a estos gremios, a estos grupos, entonces se dificultaba traer la provisión económica para su hogar. Por eso, la característica de la iglesia de Esmirna es una iglesia atribulada y una iglesia en constante persecución. ¿Sí? ¿Cuántos emperadores romanos realizaron la persecución de los cristianos? Alrededor de 10. Imagínense nada más, hasta que se murieron 10 emperadores romanos. Es mucho tiempo. Imagínense nada más lo que tuvo que pasar esa iglesia, esos mártires, para poder tener lo que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Fue necesario. ¿Por qué? Porque el Señor me revelaba que cuando ellos eran perseguidos, ellos esparcían el evangelio por todo el mundo. ¿Sí? Entonces tuvo un propósito. Muy bien, vamos a seguir. Su fe en Cristo lo apartaba como un ser extraño y peculiar. Le han vistos como extraños. En Esmirna era terriblemente diferente ser cristiano. Yo te pregunto, iglesia, ¿cómo es ser cristiano en Tetela de Ocampo? Definitivamente es muy diferente. No hay ese nivel de persecución, gracias a Dios, ni tampoco ese nivel de tribulación, ¿verdad? Entonces nosotros somos bendecidos el poder predicar. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, estaba el hecho de que Esmirna era el gran centro de adoración al César. Esta es una de las claves para entender el libro del Apocalipsis. El trasfondo de todo el Apocalipsis se centra en el culto de la adoración al emperador. Imagínense la adoración al emperador, ¿verdad? Es como si pusiéramos a adorar ¿a quién? Al presidente municipal. Y en cierta forma no se hace. Bueno, no igual, pero hay muchas cosas que tendríamos que escudriñar. La palabra nos dice que todos lo escudriñemos. Amén.
Muy bien. El Imperio Romano abarcaba el mundo civilizado conocido en el tiempo de los escritos de Juan. O sea, el Imperio Romano estaba esparcido por todas las provincias. Eran conquistadores, todo estaba gobernado por ellos cuando los apóstoles fundaron todas estas iglesias. Lo que unía al Imperio Romano era el espíritu romano, y ese espíritu es lo que hizo el Imperio Romano, o lo que hizo al Imperio Romano. Número 3, era la mano pesada sobre el cristiano por parte del Estado. Había una mano de dureza, una mano pesada contra los cristianos. ¿Por qué? Porque había persecución, porque los querían destruir, querían eliminarlos. Entonces, una de las formas era tener mano pesada del gobierno sobre ellos. Ser cristiano en cualquier lugar del imperio era tomar la vida de uno en sus propias manos, pero esto era especialmente cierto en la ciudad de Esmirna. Amén. Esa era la condición en la cual se funda la iglesia de Esmirna. Esa era la condición política, social y económica de la ciudad de Esmirna. Amén. Ahora vamos a la carta. Saludo y atributo. Saludo, ¿verdad? Y atributo de Dios. Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Entonces, en esa carta, ya en el significado espiritual, en el simbolismo espiritual, primero nos describe un saludo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y después nos da atributos de Dios. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Apocalipsis 2:9, ahí adelantito. Obras de la iglesia. Di conmigo, obras de la iglesia. Amén. Apocalipsis 2:9 dice así: sé tu tribulación, tu adversidad y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Entonces, con este contexto de la ciudad, ya nos puede dar sabiduría por parte de la Biblia para darle una interpretación a esta parte. Le dice, ¿verdad?, que Dios sabe la tribulación de esa iglesia, las adversidades por las que estaban pasando y su pobreza física, pero realmente eran ricos. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. Y la blasfemia, las ofensas de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No suficiente con toda la persecución, con toda la tribulación que tenían que pasar en la ciudad, todavía a ello tenían que sumarle la blasfemia de los judíos que no eran convertidos. Imagínense nada más. Persecución por parte del gobierno, mano dura, impuestos caros, no poder pertenecer a ningún gremio para poder mantener a tu familia, y todavía los judíos que no habían reconocido al Señor Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en las provincias también había sinagogas judías donde se les predicó, pero no todos creyeron y ellos seguían con su religiosidad. Y eran perseguidores de la iglesia, eran perseguidores, eran asesinos políticos, religiosos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Después nos enseña otra bendición espiritual cuando dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de la iglesia. El Señor conoce tus obras. Cuando no estás aquí, cuando estás aquí y cuando no estás aquí, Él sabe lo que haces para su obra. Él conoce tus obras. Esto contiene la idea de presión que fuerza a la sangre, o la presión
de la persecución y dolor e incluso la muerte. El Señor no es ajeno a lo que estaba pasando. El Señor no es ajeno a la sangre de sus mártires. El Señor no es ajeno a tus tribulaciones. El Señor no es ajeno a tu sufrimiento y a lo que tienes que pasar por predicar su nombre. ¿Sí? Todo eso nos enseña. Yo conozco tus obras. Aplica en un sentido histórico, pero también en un sentido espiritual simbólico para las iglesias de nuestra época. El Señor te dice hoy, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces. ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Gloria a Dios. Y tu pobreza, entre paréntesis, pero eres rico. El Señor sabe de nuestra pobreza. Vamos a ello. Esa palabra pobreza realmente significa profunda destitución. ¿Por qué? Porque ellos estaban destituidos. Ellos no podían encontrar un lugar en la sociedad porque había persecución, porque había tribulación, porque había injusticia. Entonces Él conoce nuestra pobreza. Cuando hay injusticias en contra de nosotros, Él conoce nuestra pobreza, pero el Señor hoy te dice, pero tú eres rico. ¿Por qué eres rico? Porque me tienes a mí. Amén. Los cristianos en Esmirna eran desahuciados a pesar de vivir en una de las ciudades más ricas de todo el Imperio Romano. Los cristianos eran desahuciados, no tenían ayuda de parte del gobierno. Eran desahuciados, eran despreciados, eran humillados. Gloria al Señor. Muy bien. Eran más pobres debido a que estaban privados de su derecho a trabajar, porque servían al Señor Jesús y no se postraban a la adoración romana. Por eso eran desahuciados. Muy bien. Por lo tanto, eran severamente perseguidos y vivían en una profunda pobreza. No tenían trabajo porque no se unían a ningún gremio, no tenían hogares, tenían que mendigar el pan y estaban completamente desahuciados. Tú me podrás decir, oiga, pastor, pues está grave, ¿no? Entonces, ¿eso significa seguir a Dios? Para ellos les tocó esa situación, pero vuelvo y repito, hoy gracias a Dios no estamos en esa situación. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la condición en la que está Tetela cambiara en torno a los cristianos? ¿Seguiría sirviendo a Dios? No lo sabemos, quizás muchos no, quizás muchos sí, ¿verdad? Porque ¿a quién le va a gustar sufrir a ese grado? Hoy gracias a Dios no es así, ¿verdad? Pero tenemos que ser agradecidos con Dios por este tiempo de la gracia que nos ha tocado vivir. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente parte de la carta. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sí? Punto de encuentro de Satanás. Aquí la palabra blasfemia significa calumnia. La palabra blasfemia aquí significa calumnia. ¿Qué es calumnia? Calumnia es hablar mal de una persona, de algo que no es cierto. Por ejemplo, que alguien diga algo de ti que no es cierto. No solamente es chisme, sino que es calumnia. Es con la intención de dañar. Eso es blasfemia. Aquí el significado es calumnia. Había falsos judíos en Esmirna que calumniaban a los cristianos, ¿sí? Y probablemente también pudieron existir falsos cristianos. ¿Ok? Uno de los martirios más famosos de toda la historia sucedió en esta ciudad. El pastor y líder de los cristianos en esta ciudad era Policarpo. Él fue llevado ante el gobernador de Roma y se le dio la opción de profesar a César o a Jesús como Señor. Él fue probado a ese grado. La respuesta de Policarpo, el gobernador, fue sencilla.
86 años le he servido a Jesús y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Tremendo, ¿verdad? Mientras era quemado, él fue un mártir. Mientras era quemado, Policarpo oró: te doy gracias por haberme considerado digno de este día y de esta hora para ser contado como uno de tus mártires. Gloria al Señor. Muy bien. Alabanza y amonestación. También esta parte que estamos estudiando de la carta al Esmirna nos da una enseñanza de alabanza y de amonestación, de alabanza y de advertencia. Apocalipsis 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. Dice así: no temas lo que vas a padecer. Repite conmigo: no temas lo que vas a padecer. ¿Sabías, hermano, que por causa de Cristo Jesús puedes padecer? ¿No te lo habían dicho? Pero es verdad, el Señor te dice hoy: no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de ustedes, a algunos, ¿verdad? Es diferente en cada territorio, lo hemos visto en las noticias, ¿sí? Para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días, pero tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquellas personas, aquellos hermanos que les toca tener estas situaciones, el Señor les dice, ¿verdad? No temas lo que vas a padecer por mi nombre, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un galardón especial para quien le toca sufrir estos padecimientos. Amén. Tenemos un Dios justo. Muy bien, continuó. Así que el Señor sabe acerca de la tribulación, las obras y la pobreza de esas personas y les asegura algo mejor, porque el Cristo lo ha experimentado todo. Así Él te dice: yo conozco tus obras. El Señor dice firmemente: no temas en nada de lo que vas a padecer, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Algunos interpretan estos 10 días como las 10 eras proféticas de persecución bajo 10 césares, que ya se los comentaba. Y podría ser, pero creo que el Señor simplemente quiere decir esto: el número 10 es un número intensivo, ¿sí? 40 es 4 intensificado, es un múltiplo de 10. 70 es 7 intensificado, es un múltiplo de 7. La palabra 10 se refiere a una persecución feroz e intensa, como las 10 plagas de la tierra de Egipto. Es un número simbólico. Amén. Su actitud debía ser: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y en su lugar debían ser fieles hasta la muerte. Entonces recibirían la corona de la vida. Esta es la recompensa para los cristianos que sufren o son martirizados. Esos 10 días en realidad coinciden en la historia con la persecución de 10 césares y comienzan con Nerón. ¿Quién fue el que decapitó a Pablo? Nerón. Comienzan con Nerón en el año 64 después de Cristo. Escuchen, empieza con Nerón 64 años después de Cristo, 64 años después de que Cristo fuera crucificado y resucitara. 64 años después, aquí fueron los apóstoles. Y termina con Diocleciano en el 312. Entonces, ¿cuántos años tuvieron que soportar los primeros cristianos? Alrededor de 250 años de persecución y de tribulación para que hoy pudiéramos estar aquí sentados, porque ellos, al ser perseguidos, al ser atribulados, esparcieron el evangelio
por todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Y cierro en esta noche, amada familia. Hay una amonestación, una advertencia en la carta del Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, una amonestación universal y una promesa universal, una advertencia universal y una promesa universal para todos nosotros en el nombre de Jesús. Apocalipsis 2:11. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a la 3. Repitan conmigo. El que tiene oído, oiga. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Entonces es la advertencia. El que tiene sus oídos, oiga. No nada más escuche, oiga, retenga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, el que triunfe, ¿verdad? La carrera de la fe, no sufrirá daño de la muerte segunda. Esto es la muerte espiritual. No sufrirá daño de la muerte segunda. El que venza hasta el final. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ya terminamos. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Todos los que nos ven en línea, Padre, y a todos los que se han dado cita en esta noche en Iglesia Piedras Vivas, Tetela de Ocampo, Puebla. Hoy te damos las gracias, Señor, por enseñarnos cómo era la ciudad de Esmirna en esa época del Imperio Romano. Señor, también aprendemos los simbolismos que nos das en la carta de Esmirna, Señor, una iglesia, Padre, que tenía lo más importante, que es tu presencia, que es tu Espíritu Santo, Señor, una iglesia que padeció persecución, que padeció tribulación, que padeció, Señor, una falta de protección por parte de los gobernantes, un rechazo por parte de los gremios que gobernaban, Señor, en esa época. Señor, te damos gracias porque hoy podemos predicar, porque hoy podemos congregarnos con libertad, Padre, porque hay libertad de culto aquí en Tetela de Ocampo, Señor, porque tenemos un trabajo, porque podemos ir a la escuela, porque nosotros, Señor, podemos ocupar un lugar en la sociedad, Padre, como congregación y poder ser de bendición para todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas en este territorio. Pero hoy, Señor, sabemos que no fue gratis, que hubo que pagar un precio. Muchas vidas, muchos mártires, Señor, se entregaron por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios fiel y sabemos, Señor, que cuando suframos persecuciones, como dice la Escritura, no debemos de tener miedo. Y hoy nos dices que seamos fieles hasta la muerte y que si nosotros vencemos, Señor, tú nos darás, Señor, la corona de la vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, de tener esta libertad en Cristo Jesús en este tiempo de la gracia de poder congregarnos. Te damos las gracias, bendito Dios, por lo que aprendemos en esta noche de tu palabra, Padre, que esta enseñanza, que esta palabra, Padre, caiga en nuestros corazones como una tierra fértil y que dé frutos, Padre, al 100%. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Bendecimos, Señor, la vida de tu hija Jessie, Padre, su trabajo, su economía, sus estudios, Señor, la vida de Carlos, su trabajo, su economía, su hogar. La familia de mi hermana Magdalena, Señor, a cada uno de sus hijos, por nombre, por apellido, a cada uno de sus nietos, Padre, a cada uno de sus familiares, incluso los que están lejos, Padre, que la presencia de tu Espíritu, que la cobertura de tu Espíritu, Señor, también los alcance a ellos, como está escrito en tu palabra, que tú nos bendices no solamente a nosotros, sino también a toda nuestra familia. Y hoy, Señor, tu hija Jessie, tu hija Magdalena,
tu hijo Carlos, Padre, todos los que estamos presentes, venimos, Señor, buscando esa cobertura, Padre, y confiamos plenamente que tú nos guardas, que tú nos proteges, no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares, Padre, porque en la obediencia, Señor, hay bendición. Así lo declaramos, lo creemos, Señor, y te damos las gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, reunidos en la casa de oración Piedras Vivas, Señor, porque nosotros somos la iglesia, Padre. Llévanos a todos con bien a nuestros hogares, Padre, y síguenos dando sabiduría para que podamos seguir aprendiendo de estos libros escatológicos de los últimos tiempos, del libro de Apocalipsis, Padre, que seas tú dándonos la revelación de las otras iglesias que faltan, de las otras 5 iglesias que faltan, para que podamos aprender, Señor, y podamos ponerlo por obra en nuestros territorios. Te damos las gracias, Señor, y declaramos que nosotros somos ricos, Señor, porque tenemos de tu Espíritu Santo, Señor, y al final, Señor, de la carrera, tú nos premiarás, Señor, tú nos darás ese galardón, Padre, que es la vida eterna. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Estamos despedidos, amada familia. No olvide saludarse en el amor de Cristo Jesús y nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor me los bendiga. Amén. Aleluya.